Bueno chicos, vamos a resolver la actividad 1 de la página 140. Dice así: la masa de madera de un bosque aumenta en un 40% cada 100 años. Si tomamos como unidad de masa vegetal biomasa la que había en el año 1800, que consideramos instante de partida, y como unidad de tiempo 100 años, la función m igual a 1,4 elevado a t, nos da la cantidad de masa vegetal m en un instante cualquiera t expresado en siglos a partir de 1800. Razona por qué. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es razonar por qué, ¿vale? Mira, digamos que en el año 1800 la cantidad de masa de madera que teníamos era C. Eso no lo dice en el enunciado, pero nos va a servir para ayudarnos, ¿vale? Sabemos que 100 años más tarde, en el año 1900, ya habrá pasado un siglo, la cantidad será un 40% mayor. Bien, vamos a ver. Tenemos que recordar que cuando estamos trabajando con porcentajes siempre partimos como referencia del porcentaje 100%. Si lo que estamos haciendo es aumentar en un 40% la cantidad de materia que tenemos, de madera, entonces al 100%, que es la referencia, vamos a sumarle un 40%. Por tanto, vamos a tener que trabajar con el porcentaje 140%. Si estamos trabajando con el 140%, entonces lo que tenemos que hacer para saber qué cantidad de madera tenemos en el año 1900, teniendo en cuenta que en el año 1800 era C, pues entonces será calcular el 140% de C. 140% es 140 partido por 100. De matemáticas siempre se cambia por un por. Y C. Entonces 140 entre 100 es 1,4 por C. Y le voy a dar la vuelta sencillamente porque luego sé que me va a salir un exponente. Vosotros no lo sabéis, pero si no le dais la vuelta luego no pasa nada, ¿vale? Bueno, esto significa entonces que si en el año 1800 teníamos C, después de un siglo tenemos C por 1,4. En el año 2000, que habrán pasado ya 2 siglos, lo que tendremos que hacer será el 140% de nuevo, porque aumenta un 40% con respecto a un siglo anterior, y como en el siglo anterior teníamos esta cantidad, pues entonces será 140% de C por 1,4. Repito este último paso. Como dentro de un siglo, en el año 2000, tendremos un 140% más que en el año 1900, entonces tendremos que hacer el 140% de lo que teníamos en el año 1900. Resolvemos, pues 140%, de nuevo me va a dar 140 partido por 100, me va a dar el factor 1,4, D se cambia por un por, y lo demás lo dejo tal cual. Entonces voy a tener 1,4 por C por 1,4. Esto de aquí lo podríamos expresar de un modo más sencillo como C por 1,4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Bien, bueno, pues en este punto podemos deducir si en el año 1800 tenía C, un siglo más tarde tengo C por 1,4, 2 siglos más tarde tengo C por 1,4 al cuadrado y sigo realizando el mismo proceso, pues después de T siglos, la cantidad final que voy a tener de materia de madera va a tener que ser necesariamente la cantidad que teníamos inicialmente, C, por 1,4 elevado al número de siglos que hayan pasado. Entonces, podemos construir una función que nos dé la cantidad de madera en función de los siglos que hayan pasado T como M igual a C por 1,4 elevado a T. Y entonces en este punto estaréis pensando, vale, pero ¿por qué llevamos arrastrando media hora la C? Bueno, pues claro, es que C era la cantidad de partida. El problema es que en el enunciado no se os da la suficiente información. Y lo que está haciendo el enunciado es tomar
como referencia c igual a 1. ¿Por qué? Bueno, pues esto se hace mucho en matemáticas. Os lo explico. Si tomamos aquí en esta ecuación que os da de referencia el enunciado t igual a 0, entonces m será igual a 1,4 elevado a 0. 1,4 elevado a 0 es 1. Es decir, m igual a 1. En matemáticas siempre hacemos eso, bueno, siempre no, muchas veces hacemos eso, que la referencia se toma como si fuera un 1, como si fuera la unidad. ¿Por qué? Pues porque es la referencia. Y todo lo demás va a venir dado en tantas veces esa referencia. Entonces yo no sé cuánto tengo de referencia, pero me da igual, porque todo lo que obtengo es como resultado tantas veces lo que yo quiera que sea, lo que quiera que sea que yo tuviera como referencia. ¿Vale? Entonces en el enunciado sí que es verdad que no se os está diciendo que hemos tomado como referencia la unidad, ¿vale? Y eso os puede chocar mucho. Bueno, entonces, en realidad la función que se nos debería haber dado debería haber sido esta de aquí, tomando C como la cantidad de madera que teníamos en el año 1800. Lo que pasa es que si tomamos como referencia esa C, hacemos C igual a 1, entonces la ecuación a la que llegamos es esta, donde se nos da la cantidad de madera que tenemos en función del número de siglos que hayan pasado. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la explicación previa a la realización del problema. En el apartado A, lo que se nos dice es, bueno, utilizando esta ecuación de referencia, averigua cuándo habrá una masa de madera triple que 1800, es decir, 1,4 elevado a t igual a 3. Bueno, pues sabemos que si tiene que ser el triple de madera, si yo en el año 1800 tengo 1,4 elevado a 0, que es 1, m igual a 1, lo pongo aquí por si acaso, ¿vale? En el año 1800 la cantidad de madera que yo tengo será la cantidad de madera referente a un tiempo de 0 siglos, porque como es la referencia, no ha pasado ningún siglo. Por tanto, será 1,4 elevado a 0, que es 1. Bien, yo quiero que la cantidad de madera, en vez de ser 1, sea el triple. Entonces, lo que yo necesito obligar a que ocurra es que m sea igual a 3. ¿Qué implica que m sea igual a 3? Bueno, pues tenemos que 3 es igual a 1,4 elevado a t. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es despejar t. Y lo podemos hacer de dos maneras. Una, haciendo referencia a la definición de logaritmo, es decir, logaritmo en base 1,4 de 3 igual a t, o sea, t igual al logaritmo en base 1,4 de 3. O bien, si lo queremos hacer con una nomenclatura que nos permita trabajar desde la calculadora con un poco más de sencillez, lo que hacemos es aplicar logaritmos en base 10 o en base e, logaritmo neperiano si lo preferís, a los dos lados de la igualdad. Como en general suele ser más fácil de entender el logaritmo en base 10, es lo que voy a hacer para resolver esta parte, ¿vale? Entonces lo que nosotros decimos es que el logaritmo en base 10 de 3 es igual al logaritmo en base 10 de 1,4 elevado a t. Esto a su vez, esto no es un implica ni un igual, esto es un punto y coma. Esto implica a su vez que el logaritmo de 3 es igual a t por el logaritmo de 1,4. Y por tanto, he puesto un implica, pero igualmente podríamos haber puesto un punto y coma, ¿vale? Solo que es que no sé qué me pasa hoy, que me equivoco mucho. Entonces, despejando t es igual al logaritmo en base 10 de 3 partido por el logaritmo en base 10 de 1,4, ¿vale? Bueno, pues cogemos la calculadora y decimos logaritmo, este botón que tenéis aquí, a ver si lo vemos, este botón que tenéis aquí, logaritmo en base 10 de 3 entre logaritmo de 1,4 igual a, bien, nos sale 3, un montón de cosas. Detrás de la coma tenemos un 2. Bueno, entonces esto se tendría que redondear a unos 3 siglos. Es un poquito más de 3 siglos, ¿vale? Pero esto entra ya en nimiedades. Lo que nos importa es que sepamos más o menos interpretar lo que nos da de resultado. Entonces, pues 3,3 sería redondeando de delante de la coma a unos 3 siglos. 3,3 siglos, ¿vale? 3,3 siglos.
O sencillamente 3 siglos si lo preferís, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer para que la cantidad de masa sea un tercio en vez del triple? Bueno, pues m igual a un tercio. Y despejamos de la misma manera. Un tercio es igual a 1,4 elevado a t. Lo que implica, al final hacemos el mismo proceso, llegamos a que t es igual al logaritmo de un tercio entre logaritmo de 1,4. Bueno, pues resolviendo esto tenemos logaritmo de 1 entre 3. Lo debemos poner entre paréntesis, ¿de acuerdo? Así. Entre logaritmo de 1,4. Y tenemos menos 3,2, exactamente el mismo resultado que antes, ¿verdad? Pero en negativo. Entonces, esto sería menos 3,3 siglos, o si lo preferís, pues menos 3 siglos, ¿vale? En función de cómo redondeéis. El apartado B lo resuelvo en otro vídeo.